Hay una cifra que yo siempre digo porque creo que es el mejor testimonio, es acordarse de ellas. El colectivo médico ha puesto encima de la mesa 130 médicos muertos en activo por el COVID. O sea, eso es una cifra bélica en tiempos de paz. Que no, que vamos, que está lejísimos de cualquier, digamos, de que este fenómeno se haya dado en otras categorías. 130 médicos en activo, ¿eh? ¿Vale? Tú lo dices muy bien. El médico ha tenido que verse con una enfermedad que al principio no sabía cómo tratar, que produjo muchísimos muertos que además tenían que ser comunicados por teléfono las muertes a los familiares que además evidentemente no podían elaborar o han tenido problemas para elaborar los duelos por familiares que han muerto. Luego han tenido una gran incertidumbre ante esta enfermedad. Luego han tenido, o sea, el dolor de los muertos, el dolor de los vivos, de los familiares. Luego ha tenido la falta de protección que tuvieron los médicos al principio. Es decir, no, por eso dejaron de cumplir su deber, no, pero es miedo al contagio. En cuanto a los médicos, decirte que la prevalencia de trastornos mentales, y aquí hablo de ansiedad, depresión, insomnio y estrés postraumático, es 10 puntos más que la población general. Sobre todo afectado a los médicos de primerísima línea. Por cierto, a la hora de retribuir este sobreesfuerzo, ¿no? Esta dedicación, este compromiso, aparte del IBE Salud ha sido francamente no austero, ha sido francamente tacaño, ¿eh? O sea, no ha habido, o sea, francamente tacaño si hablamos de las retribuciones que estos médicos de primera línea han recibido. Ha habido una prevalencia muy importante de trastornos de la salud mental. Es la epidemia silenciosa, la otra pandemia, vamos a llamarle así, silenciosa, que no eclosionó al principio, ha ido eclosionando como un avión poco a poco en los últimos meses. De ahí que evidentemente incluso haya lista de espera, incluso para ser vistos los pacientes en las unidades de salud mental, ¿vale? Y luego tenemos algo que nos está realmente, ha habido un aumento muy importante de adolescentes con trastornos de la alimentación, con anorexia y bulimia, pero muy importante, ¿eh? Con unos recursos del IBE Salud inadecuados para dar respuesta a estos pacientes, ¿eh? Ha habido algo que nos tiene muy preocupados, que es el aumento de tentativas y suicidio en personas, no adolescentes, hablamos de chavales incluso a partir de los 8 años. Y evidentemente la pandemia ha supuesto, ha sido un factor de riesgo, digamos, de la patología de salud mental, que eso también depende de muchas variables, ¿no? De la personalidad, del contexto social, del contexto familiar, pero es verdad que ha habido un cambio en los hábitos, digamos, sociales. De hecho, muchos adolescentes dicen que me han robado 2 años de vida, ¿no? En la vida hay que consumir realidad, ¿vale? Y todos sabemos que nuestros deseos hay que adaptarlos a la realidad. La realidad que hemos vivido ha sido muy dura, pero muy dura para los adultos y evidentemente muy dura para una población muy vulnerable como es la adolescencia, ¿vale? Una adolescencia que, por cierto, ahora ya se habla hasta los 25 años. Es una adolescencia mucho más larga, ¿vale? Entonces, es verdad que en la adolescencia hay riesgos, pero también hay oportunidades. Y yo creo que hay que ver, cuando tú me dices estas dos posturas, que estas dos posturas son complementarias. O sea, yo creo que lo primero que hay que... si una persona sufre psicológicamente y está mal, tiene que pedir ayuda. No tiene que pedir perdón, tiene que pedir ayuda. Esto se llama estigma, ¿vale? Y el estigma es una etiqueta despersonalizadora, negativa, discriminadora, ¿no? Y excluyente de personas que no han elegido tener enfermedades mentales. Es decir, la enfermedad mental tiene 2 estigmas. Uno, el de la propia enfermedad, los síntomas que da, más luego el que se añade desde el punto de vista social. La lucha contra el estigma es una lucha, es una guerra que no ha acabado. Y vamos ganando alguna batalla, pero todavía queda mucho por hacer. Y eso, evidentemente, es verdad que tiene que ver con la información. Ahí estamos comprometidos todos, ¿eh? Los psiquiatras, todo el mundo que trabajamos en la salud mental de entrada.
¿vale? Todos. Y luego, evidentemente, todos esos mensajes que se da a la población, no hay que sensibilizar a la población, hay que informar a la población para que esas creencias, que son creencias irracionales, porque no son creencias reales, evidentemente vayan cambiando.